Hoy vamos a estudiar una lección demasiado interesante. Le pido que por favor esté atento porque lo que el Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a enseñar hoy es de extrema importancia. Entonces, hoy, si te quedas viendo la lección hasta el final, vas a poder responder las siguientes preguntas. ¿Es esta historia una parábola o es una historia real? ¿Qué representan los invitados a la boda? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Qué simboliza la ciudad que fue quemada y los siervos malos muertos? ¿Qué significa eso? Cuarta pregunta. ¿Qué simboliza que fueron llamados buenos y malos a la boda? ¿Cómo es eso? Y la última pregunta, quinta pregunta, es: ¿el rey llegó a los invitados antes o después de la boda para revisarlo o para pasar revista allí? Entonces, mis amados, la lección para este día, jueves 4 de junio, tiene como título la vestidura más costosa. Les recuerdo, estamos estudiando el folleto Creciendo en nuestra relación con Dios. La lección de esta semana, arrepentimiento y perdón, el versículo para memorizar, lo conseguimos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Entonces, mis amados, vamos a orar para poder empezar con la lección. Señor Dios, Padre nuestro, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre. Grande eres, Señor, en tu poder y misericordioso por las edades eternas, oh Dios. Gracias te damos porque nos has salvado, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, y también te pedimos perdón por nuestros pecados, porque fueron estos los que te causaron tanto dolor en esa cruz y antes de llegar en la pasión, Señor, que estuviste a punto de morir por el peso del pecado antes de llegar a la cruz, por la angustia que te causaba la separación con el Padre. Perdona, Señor. Perdona por haberte causado tanto dolor. Y ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Guíanos siempre. Esta oración la hemos hecho sin poder, en total indignidad, pero sometidos a ti y confiando en el poder y en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, la historia en cuestión es lo que conseguimos en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero sí le voy a pedir que lo haga usted en su casa. O sea, lea todos los versículos y la voy a más o menos a parafrasear. Hubo una boda, había planificada una boda, o hay planificada una boda. Dios hizo todo para que los invitados llegaran. Cuando llegó el momento de ir a la boda, llegaron los invitados y dijeron unos: estoy muy ocupado, compré una hacienda, me casé, o sea, excusas para no aceptar la invitación a la boda. Incluso algunos de los siervos que estaban haciendo la invitación fueron muertos por este grupo. Entonces, cuando llegó la noticia al padre de la novia, sí, de que eso estaba sucediendo cuando él había provisto todo para que llegaran nada más a la boda, festejar las bodas, se indignó. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 7 al 10, ¿ok? Entonces dice así, versículo 7. Al oírlo el rey, lo que le estoy diciendo, se enojó y enviando a sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Importante, mantenga esto en la mente. Versículo 8. Entonces dijo a los siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vamos a ir explicando la parábola. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos, versículo 10, y reunieron a todos los que hallaron, tantos malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Entonces vamos a darle hasta aquí porque después vamos a la última partecita, hasta el 14. A la final terminamos leyéndolos casi todos, porque es importante. Vemos aquí la parte de que cuando el rey oyó que se negaron, que habían matado incluso a los siervos que lo invitaron, cuando él había preparado el becerro gordo,
todo estaba listo para celebrar las bodas, esos hombres no eran dignos. Entonces los ejércitos de ellos, del rey, mataron a estos hombres y quemaron su ciudad. Entonces, ¿qué sucedió con Cristo? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Qué es lo que estaba haciendo la invitación a Dios por medio de Israel, por medio del pueblo escogido de él? La invitación para que el mundo fuera convertido por Dios, por supuesto, a través de Israel. Pero estos siervos no eran dignos, porque cuando llegó el momento de aceptar a Cristo que vendría, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Y qué pasó finalmente? La ciudad fue destruida, estos siervos malvados fueron muertos y la ciudad fue quemada. Fue lo sucedido en Jerusalén, ¿sí o no? Años 70. Eso es lo que está revelando esta parábola, que iba a pasar. Jesús lo reveló cuando nosotros vemos Mateo 24, que los discípulos parados en la colina, mira el templo. Jesús que le dijo, de cierto os digo, que no queda piedra sobre piedra que no sea derribada, porque Dios no hace nada sin revelarlo antes, a sus siervos los profetas. Entonces, estaba revelado que esto iba a suceder. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la incredulidad del pueblo. Entonces, estos hombres malos fueron muertos y la ciudad fue quemada. Entonces, ¿qué se abrió? La oportunidad a los gentiles. Año 34, culminó la profecía de las 70 semanas y se abre el evangelio a todo el mundo. Okay, ya no es Israel el que va a traer los pueblos así, ahora somos nosotros los que vamos a los pueblos para presentarle la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y pues a la salida de los caminos y llamar a la boda cuantos hallé. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tantos malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Pero ¿cómo es eso que malos como buenos? Mi amado, porque en la predicación del evangelio es predicado a toda persona. Pero aquí hay invitados a la boda. ¿Qué es la boda? Es el llamado para ir a morar con Cristo, para que Cristo reciba su iglesia y después, finalmente, luego de los 1000 años, pueda volver con gran poder para restaurar la tierra. Pero aquí no vamos a entrar en la escatología. ¿Okay? Simplemente es ir y morar con Cristo. ¿Quién es la novia? La Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los invitados? Usted y yo. O sea, muchas veces se ha dicho que la iglesia es la novia, pero la iglesia no es la novia. La novia es la Nueva Jerusalén, que es la composición de todos los creyentes. Ahora vamos al versículo 11. Vamos a ver algo interesante. Entraron buenos y malos. Versículo 11. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Interesante, ¿no? La quinta pregunta era, ¿cuándo llegó el rey a ver a los invitados? ¿Antes o después de la boda? La boda no se había llevado a cabo y entró el rey para revisar a los invitados. Y había uno que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, no pierdan de vista esta palabra, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Y el versículo 13, entonces el rey le dijo a los que servían atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Un versículo muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo le dice el juez, que es Jesús, porque el juicio fue dado al Hijo, al hombre que no está vestido de bodas? Amigo. ¿Qué significa esa palabra amigo? ¿Tú le dices amigo a cualquiera? ¿Jesús le dice amigo a cualquiera? No. Jesús, recuerden que Jesús dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, que éramos llamados siervos, pero yo os llamo amigos porque yo les revelo lo que oigo del Padre. Amigo significa que tiene una relación con Cristo. Cuando dice buenos y malos, quiere decir aquellos de los que habló Cristo en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 21 al 25. Porque le dicen en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no me llamen Señor si no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los declararé aquel día, nunca os conocí, obradores de maldad, buenos y malos. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que están siendo llamados a la boda? Todos los que han proclamado el nombre de Cristo alguna vez están invitados a la boda. Pero, ¿qué sucede antes que la boda se lleve a cabo? El Padre pasa revista o revisa. O sea, ¿qué es lo que hace el Padre? Verifica que los que están llegando a la boda tengan efectivamente el vestido de boda. ¿Qué es el vestido de boda? El carácter de Cristo. Ropas blancas,
inmaculadas de la justicia de Cristo. Entonces, Cristo, Dios proveyó cordero, Dios proveyó los vestidos, y es un símbolo de las bodas en el antiguo Israel, porque el padre de la boda proveía todo. El padre del novio, creo. El padre del novio proveía todo, los vestidos, todo, por eso, y era una boda que se llevaba a cabo por lo menos en 7 días. Hay una serie de un hermano muy querido que tiene por nombre Carlos Rivero, que hace la similitud del plan de salvación con las bodas. Le recomiendo que vaya a buscarlo. Se llama Carlos Rivero y lo puede buscar, las bodas y el plan de salvación, creo que se llama la serie. Le recomiendo que la vea porque de verdad que es muy informativa de cómo se realizaban las bodas y cómo cada uno de los símbolos de que se van llevando en el plan de salvación. Ok, cerrado el paréntesis. Entonces, mis amados, ¿cuál es el vestido de bodas? La justicia de Cristo. Entonces, vamos a leer 2 citas de la hermana White que implican esto. El lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Esto lo conseguimos en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 256. ¿Cómo vemos esto? Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen, ven su desnudez, fueron desprovistos de la gloria de Dios, que era lo que los vestía. Cuando toman el pecado, se dan cuenta que están desnudos y tienen miedo. Y automáticamente el hombre empieza con la solución humana. Se vistieron de hoja de higuera, pero eso de nada sirve. Después vino Dios, se hizo el sacrificio del cordero que representaba a Cristo, puso enemistad entre la serpiente y la mujer y fueron vestidos con la justicia de Cristo. Okay, por eso es que permanecieron vivos y no murieron aquel mismo día, porque el cordero fue sacrificado en la fundación del mundo. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Ok, entonces, de eso nada valía, de esa vestidura. Entonces, en aquel momento Dios los vistió y hoy Dios nos viste con su justicia. Okay, nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hoja de higuera, ningún vestido común de costumbre mundana podrán emplear aquellos que se sientan con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Nada terrenal puede sustituir a lo que nada más Dios puede suplir. Y la segunda cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 257, dice así: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto para hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios, Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí en Mateo capítulo 22, versículo 11? Un juicio investigador. Todo aquel que dijo que aceptó a Cristo va a ser revisado a ver si de verdad vive conforme a la justicia que recibió. Y si tiene las bodas del Cordero, si tiene, las ropas de justicia del Cordero, que es el carácter de Cristo. Es lo único que te hace idóneo para ir al reino de los cielos. Entonces, mis amados, la primera pregunta era: ¿es esto una parábola o una historia? Una parábola que representa el plan de salvación, incluyendo el juicio investigador del fin de los tiempos. ¿Okay? Todos van a ser revisados. ¿Todos quiénes? Todos los que alguna vez proclamaron el nombre de Cristo. Buenos y malos. ¿Por qué buenos y malos? Porque incluso hay gente que proclama el nombre de Cristo, pero él dirá aquel día que no los conozco porque son hacedores de maldad. Aquí están representados. El primer grupo era el pueblo de Israel, desechado porque rechazaron a Cristo. La ciudad fue quemada, fueron muertos y fueron quemadas. ¿Ok? Fue quemada la ciudad. Segunda pregunta: ¿qué representan los invitados a la boda? Todos los que aceptan el nombre de Cristo, todos los que aceptaron el nombre de Cristo, incluyendo del pueblo de Israel. Los que creyeron en salvación en base a la promesa, que entendieron que el sacrificio del Cordero es el sacrificio de Cristo. Ok, ya lo puse, que simboliza que la ciudad fue quemada, es la destrucción de Jerusalén. La cuarta pregunta, que simboliza que fueron llamados buenos y malos, es la invitación a todos a aceptar, es la predicación, porque recuerden, Romanos capítulo 5, versículo 8, que en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, es que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, todos están invitados a la boda. El único requisito es la vestidura, que la vestidura es gracia imputada y gracia impartida. La santificación, hombres y mujeres
que tengan un carácter como el de Cristo. Es una obra que hace Él, no la hacemos nosotros. Y le recomiendo una vez más, para que no malinterprete, le hace Hebreos capítulo 13, 20 y 21, pero previo a eso le hace Ezequiel capítulo 36, 20 al 27. Ahí lo describe Dios especialmente. Antiguo Testamento, Ezequiel 36, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13. Bueno, y la última pregunta, ¿el rey hizo a los invitados, los revisó antes o después de la boda? Antes de la boda, el juicio investigador. Mi amado, interesantísima lección, internalicemos y ahora vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu amor y misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has provisto todo para que en esas bodas todos estemos incluidos, todos vayamos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y haga con nosotros lo que quieras, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Esta oración la hemos hecho sin poder, sino en el poder y los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.